Buenos días y bienvenidos a la segunda jornada de la 9ª Tribuna España-Filipinas. Ayer la jornada tuvo un cariz económico y hoy va a ser eminentemente cultural. Comenzamos con el discurso de apertura a cargo de don Juan Fernández Trigo, secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el español en el mundo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Buenos días a todos, especialmente a los directivos del Instituto Cervantes, señor director de Casa Asia, señores secretarios de Estado, excelentísimo señor nuncio apostólico, embajadoras, embajadores, queridos amigos todos, docentes. Es para mí una gran satisfacción intervenir hoy en esta 9ª edición de la Tribuna España-Filipinas, y especialmente en esta 4ª sesión dedicada al hispanismo en Filipinas. Y digo esto porque la inclusión de un espacio destinado al español y al hispanismo en un país al que nos unen tan estrechos vínculos históricos y afectivos como Filipinas es también una muestra del peso social, cultural y económico que tiene la lengua que compartimos, así como el gran valor que tiene el español en el ámbito de las relaciones políticas, culturales y científicas. Si bien ya lo he señalado en reiteradas ocasiones, no quiero dejar de recordar que la recuperación específica de la Secretaría de Estado, al frente de la cual estoy, para Iberoamérica y el Caribe, a la que se le añadió la competencia del español en el mundo, tiene sin duda un fin muy claro: subrayar la relevancia de la dimensión de nuestro idioma para la política exterior de España. Esta toma de conciencia de la potencialidad de nuestra lengua nos anima a hacer esfuerzos adicionales, y para ello resulta esencial la coordinación de todos los actores con competencias en esta tarea. Por ello deseo tener unas palabras de agradecimiento y felicitación al Instituto Cervantes y a la Casa Asia por la organización de este foro. Quisiera hacer también una mención especial a los profesores y profesoras que hoy nos acompañan por su compromiso y dedicación en la promoción y difusión de nuestra lengua. El personal docente ocupa un lugar central en el presente y el futuro del español a escala internacional. Son ustedes la principal correa de transmisión de la importancia del español como medio de comunicación, bien cultural y factor de desarrollo personal y económico. La promoción del español en Asia se presenta como un reto por varios motivos: la complejidad, heterogeneidad y diversidad de la región, su volumen de población, así como su lejanía no solo física, sino también cultural y a veces hasta emocional. Pero también es un hecho que el interés por el español es un fenómeno cada vez más extendido en el continente asiático. Este impulso se debe a que la sociedad asiática se ha ido abriendo al mundo en las últimas décadas, tanto a través del consumo cultural como del turismo. Inevitablemente, cultura e idioma van de la mano. Filipinas ocupa un lugar central en nuestra estrategia hacia el continente asiático. Con las Filipinas nos unen lazos históricos y culturales, lo que hace que la cuestión del hispanismo en este país merezca una atención especial. En un momento en que la pujanza del español en el mundo es extraordinaria, constituye un reto de singular significado que nuestro idioma pueda volver a estar presente en el mayor dinamismo posible en un país hermano en el que España estuvo presente durante más de 3 siglos. Los esfuerzos por mantener el potencial de la lengua española en Filipinas han sido continuos, con algunos momentos de mayor esperanza y otros de incertidumbre. Pero debemos ser optimistas, ya que tenemos una labor esencial por delante. Y permítame justificar este adjetivo esencial con algunos ejemplos. Durante el año 2022 el español se ha afianzado como la segunda lengua materna a nivel mundial,
con 496 millones de hablantes nativos, solo detrás del chino mandarín, es decir, el 6,3% de la población mundial tiene el español como lengua materna. Y en un cómputo global de hablantes, tanto como lengua nativa, segunda lengua o extranjera, el español se sitúa ya en la cuarta posición, después del inglés, el chino mandarín y el hindi. El grupo de usuarios potenciales del español en el mundo casi alcanza los 600 millones de personas, es decir, el 7,5% de la población mundial habla o estudia español. El español es ya un idioma clave para las relaciones internacionales. En su condición de lengua oficial en 20 países, en la Organización de las Naciones Unidas y en la Unión Europea. La combinación inglés-español es la que proporciona un mayor poder de comunicación en el ámbito internacional. Y en este sentido, hay pocas naciones tan decididamente predispuestas a aprovecharse de esta ecuación como Filipinas. Por último, no podemos olvidar que gran parte de la fuerza del español en la actualidad reside en su peso económico y comercial. El poder adquisitivo total de los hispanohablantes es aproximadamente el 9% del Producto Internacional Bruto Mundial. Los países donde el español es el idioma oficial o mayoritario generan el 6,2% del Producto Internacional Bruto Mundial. El 7,9% de los usuarios de Internet se comunica en español. Después del inglés y del chino, el español es la tercera lengua más utilizada en la red. Esto refleja la situación actual y las posibilidades que ofrece el futuro, en lo que se refiere a la expansión y proyección de nuestra lengua. Pero déjenme referirme también brevemente al pasado. Resulta imposible comprender la situación de la lengua española en Filipinas, así como las mencionadas perspectivas de futuro, sin revisar la política lingüística llevada a cabo por las autoridades españolas a lo largo de varios siglos de historia compartida y posteriormente por los estadounidenses durante las 5 décadas en las que ejercieron un control directo sobre el archipiélago y sobre todo por los legisladores filipinos desde 1946 hasta el momento actual. El español fue el idioma en el que se impartía la enseñanza universitaria en las instituciones señeras del país. Es la lengua de incontables archivos históricos y fue lengua de uso común en los ámbitos de la política, el derecho y la prensa. Los héroes de la independencia filipina escribieron sus obras en español, el mismo que sirvió para redactar la Constitución de Malolos o para componer la letra del himno nacional, por encargo del presidente Aguinaldo en 1899. En 1924 se fundó la Academia Filipina de la Lengua Española, que forma parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE. El español fue indudablemente idioma vehicular en Filipinas hasta la Segunda Guerra Mundial. Mantuvo su estatus de lengua oficial hasta 1973 y estuvo presente como asignatura obligatoria en la universidad hasta 1987. Los legisladores filipinos intentaron mantener el español en el sistema educativo con la aprobación de normas que hacían obligatorio su estudio en la universidad. Desafortunadamente, estas leyes educativas no produjeron los efectos deseados, ya que se carecía de los recursos humanos y materiales adecuados para poner en marcha un programa de enseñanza tan ambicioso, en un contexto en el que además la presencia del inglés había ido relegando progresivamente al español a un segundo plano. Sin embargo, a pesar de esta progresiva pérdida de importancia e influencia del español en Filipinas desde finales del siglo XIX, las perspectivas de crecimiento hoy en día son esperanzadoras. El español se imparte en la educación reglada escolar, en secundaria, siendo el segundo idioma más estudiado tras el mandarín. En la mayoría de universidades filipinas en las que se ofrecen estudios de lengua extranjera,
El español es la primera opción de los estudiantes filipinos. El Instituto Cervantes en Manila, inaugurado en 1994, viene desde hace años ocupando las primeras plazas de la red de centros del instituto en cuanto a número de matrículas. España cuenta también con 4 lectorados del Ministerio de Asuntos Exteriores y la ECIT en prestigiosas universidades, la de Santo Tomás, la de Filipinas Diliman, la Universidad Ateneo de Manila y la Cebu Normal University. Por último, nos satisface especialmente que en el ámbito de la carrera diplomática filipina, el español sea uno de los 4 idiomas que se ofrecen en la escuela diplomática y es habitualmente el elegido en el sistema de ingreso como segundo idioma optativo. Si la presencia en el ámbito económico tiene gran potencial, el valor económico del español en Filipinas es asimismo indudable. Señalaré 2 ejemplos que además están estrechamente vinculados con la pujanza del español en Estados Unidos. En primer lugar, Filipinas se ha convertido en el centro de la industria de externalización de procesos de negocios. Más del 70% de ese negocio tiene su origen en Estados Unidos, con más de 41 millones de hispanohablantes nativos. Y en segundo lugar, los trabajadores filipinos en el exterior son una de las principales fuentes de ingresos del país. El 10% de su población reside en el exterior, representando las remesas casi un 9% del Producto Interior Bruto de Filipinas. El principal país receptor de migrantes filipinos es Estados Unidos, donde residen más de 2 millones. Muchos de ellos son conscientes de la importancia que nuestro idioma está adquiriendo en un contexto de desarrollo global y donde empresas e instituciones norteamericanas empiezan a valorar el español como un mérito y en algunas ocasiones como requisito para obtener un puesto de trabajo. Sea en Estados Unidos, en Asia, en Europa o en Iberoamérica, las enormes ventajas de aprender español no pueden pasar desapercibidas. El español, además de constituir parte innegable de la propia cultura e idiosincrasia filipina, incrementa las oportunidades laborales. La lengua española es una lengua global, parte de la historia del país y factor privilegiado para que Filipinas ocupe un lugar de relevancia que le permita ejercer de puente entre Asia y América Latina. Filipinas es país observador asociado a la Conferencia Iberoamericana desde 2010 y miembro de importantes programas de cooperación cultural iberoamericana como el programa Iberarchivos. Va a ser necesario una acción firme y concertada por parte de las instituciones españolas y filipinas para avanzar de forma decidida en el objetivo de conseguir un mayor peso de nuestra lengua en el país. Y uno de los primeros pasos debería ser que el español se implante de forma creciente en la Universidad Filipina, generando así un colectivo de profesores bien preparados. Igualmente, avanzar en todos aquellos acuerdos en materia de educación y promoción del español ha de ser una de nuestras prioridades. No quiero dejar de mencionar aquí en este momento el esfuerzo y la dedicación de los hispanistas filipinos, muchos de los cuales nos acompañan hoy aquí. Los hispanistas son un factor esencial para la proyección exterior de nuestra cultura y nuestra lengua. Además, retroalimentan ambos campos magistralmente. Nombres como Jaime Beira, Teodoro Calab o Alfredo Veloso en la primera mitad del siglo pasado, Edgardo Tiamson, Teófilo del Castillo, Pilar Mariño o Nicanor Tiongson en la década de los 60 y 70, y más recientemente figuras como Teresita Alcántara, Emanuel Romanillos o Fernando Ciálcita han contribuido a superar imágenes distorsionadas en nuestros respectivos países, originadas por análisis parciales e historiografías basadas en estereotipos. Las recientes jornadas de hispanistas filipinos como son Daisy López, Waistan de la Peña y Luisa Young toman el testigo de esta inmensa labor en favor del español
y la cultura hispánica en Filipinas. Y en la sesión que a continuación se celebrará podremos escuchar su opinión autorizada sobre el estado de los estudios hispánicos en el país asiático. Por ello, desde esta tribuna, deseo manifestar todo nuestro apoyo a los hispanistas filipinos y a las autoridades educativas en Filipinas, en lo que entendemos que constituye un gran desafío, consolidar los estudios hispánicos en la educación superior. Finalizo recordándoles que tenemos una gran cita en Cádiz a finales de este mes de marzo, el 9º Congreso Internacional de la Lengua Española, sin duda el foro más relevante en la difusión de nuestra lengua. En este sentido, nos alegraría enormemente poder disfrutar de la presencia de representantes de Filipinas para seguir reforzando lazos alrededor del idioma que nos une. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, secretario de Estado. Ahora tendrá lugar la sesión 4, la tribuna del hispanismo. La modera Javier Galván Guijo, director del Instituto Cervantes de Manila. Por favor, cuando quiera. Secretarios de Estado, señor Nuncio, embajadores, secretaria general del Instituto, directores generales, rectores, profesores, queridos compañeros del Instituto Cervantes, queridos amigos. Buenos días, Maganda Numaga, Sañón Lajat. Ante todo, permítanme agradecer a los organizadores, Casa Asia y la Cámara de Comercio, de la oportunidad de estar aquí con todos ustedes y, si me permiten, también a mis compañeros de la Dirección Académica del Instituto Cervantes. He de comentar que encuadrado es una sesión de la tribuna España-Filipinas, pero a su vez también es una sesión de la tribuna del hispanismo que desde el Instituto Cervantes la directora académica Carmen Pastor viene desarrollando en estos últimos años con el hispanismo en todo el mundo y que pueden seguir en el canal de YouTube del Instituto Cervantes. Permítanme ahora, maligayan pagdatin sa delegación nan Filipinas, más allá camín, Macasama cayó, sa Madrid. Hablar del hispanismo es hablar, por un lado, del español, de la lengua española, y por otro lado hablar de la cultura en español, como decimos en el Instituto. Y así vamos a dividir la sesión de hoy. Yo voy brevemente a completar algunos datos sobre el español y su enseñanza en Filipinas, completar, como digo, la magnífica síntesis que ha hecho el secretario de Estado. Bueno, en primer lugar, el tema que siempre sale, ayer me lo preguntaban algunos de ustedes, bueno, ¿se ha perdido el español? ¿Cuántos hablan español en Filipinas? Bueno, realmente hay que decir, el español nunca se habló de manera mayoritaria en Filipinas, o sea que tampoco podemos decir que se perdió. Bueno, en los momentos de mayor difusión, digamos, del español entre la población filipina es a final del siglo XIX y estiman, quienes lo han estudiado, que llegó a haber hasta un 10%, como mucho, de la población filipina que hablaba español. Si tenemos en cuenta que el censo del 98 arroja una cifra de 7.800.000 y pico, pues podríamos estimar que unas 780.000 personas llegaron a hablar en Filipinas. Esto contrasta con otros estudios que dicen que solo una década antes había unos 200.000. Esto ya empieza a ponernos un poco inquietos y arroja un hecho que siempre estamos especulando, estudios que se han hecho más o menos acertados, pero que siempre cuando buscamos los indicadores del español en Filipinas nos encontramos con que no hay unos estudios profundos sobre el tema, muy científicos, y siempre estamos ahí, ¿no? Por cierto, quien tenga más curiosidad, pues yo le remitiría, modestia obliga, a mi propio
contribución al Anuario del Español en el Mundo de 2020, gracias Carmen, y al de mi predecesor, Carlos Madrí, también, que los pueden encontrar en el Centro Virtual Cervantes. Bien, el español pues no ocurrió como en las repúblicas de Iberoamérica, que cuando adquieren su carta de naturaleza y cuando es el despaldarazo para que el español se adopte como lengua franca, es cuando se emancipan de España. Pero Filipinas se emancipa de España, pero inmediatamente llegan los Estados Unidos de América. Si no hubieran llegado los Estados Unidos, pues probablemente hoy en Filipinas se hablaría español, como en cualquier república de Iberoamérica. Pero la realidad es la que es. A pesar de todo, como ha quedado dicho, el español es un idioma muy importante en Filipinas, en la creación de la identidad filipina. Ya lo vimos ayer. El embajador de Vega recitó magníficamente de memoria un fragmento del Último Adiós, escrito, por supuesto, por Rizal en español, como tantos otros documentos importantes. E incluso durante la época de dominación norteamericana, el español seguía siendo muy importante, el idioma incluso del Parlamento Autónomo filipino, el idioma de la prensa, hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial, la Batalla de Manila, fue el momento en el que una gran parte de la población hispanohablante fue masacrada y ya a partir de ahí pues realmente el español pasó a ser casi vestigial. Y en estos momentos, si nos preguntamos cuántos filipinos hablan español como lengua materna, yo creo que casi nadie, casi ya podríamos decir que ha desaparecido. Los últimos, don Benito Legarda, don Hilario Ciálcita, etcétera, pues ya nos dejaron. Y es algo pues muy testimonial, pero como ha quedado dicho, el español es muy pujante y los filipinos precisamente pues se acercan a las aulas a aprenderlo. Y efectivamente, como ha quedado dicho, el Instituto Cervantes de Manila pues tiene una afluencia masiva de alumnos. De hecho, como dato curioso, decirles que el año pasado, 2022, pues tuvimos más de 3.400 alumnos que pasaron por nuestras aulas, la mayoría virtuales. Hay que decirlo que la pandemia ha cambiado totalmente el panorama de la enseñanza en el mundo y en Filipinas también. Y que muchos efectivamente de estos se acercan porque mejoran enormemente sus condiciones de vida con los centros de llamadas, etcétera, etcétera. Bien, el español pues era obligatorio en el sistema educativo filipino, pues en secundaria hasta 1973, la asignatura de español, y en la educación universitaria hasta 1986, donde efectivamente ya dejó de impartirse, pero vuelve al sistema educativo en 2007 el decreto de la presidenta Gloria Macapagal, hispanohablante ella misma, y que dio lugar pues, a unos programas de formación de profesorado, ese es el punto débil, ya lo comentaremos, y que bueno, ha permitido que haya vuelto a la secundaria en este momento, según los datos que nos proporciona el Ministerio de Educación. Hay 83 centros, curso 18-19 de secundaria, que imparten español, con 190 profesores filipinos, y unos 5.810 alumnos. Yo me felicitaba y felicitaba a la anterior ministra de Educación, secretaria Briones, y ella me decía, pero hombre, señor Galván, ¿qué me dice usted? Solo 83 centros. ¿Sabe usted cuántos centros tenemos en Filipinas? Hay que trabajar mucho más. Pero bueno, no está mal que prácticamente de cero pues haya pasado a 83. Muy bien, pues con esta panorámica, que no sería completa si no tocáramos, aunque muy someramente, el chabacano, ese idioma que se habla fundamentalmente en la ciudad de Zamboanga, aunque también en otras ciudades de Filipinas, y que es una lengua criolla, un pidgin, como dicen los lingüistas. ¿Cuántas personas hablan chabacano? Pues el censo de 2010 nos dice que unas 420.000. El chabacano va perdiendo importancia porcentual en la ciudad de Zamboanga, pero con el crecimiento de la población pues podemos pensar que ha crecido y que probablemente, pues otra vez nos faltan los datos, pero podríamos estimar en unas 500.000 personas que puedan hablar el chabacano como primera lengua, lengua materna.
El censo de población se hace en Filipinas cada 10 años. Estábamos expectantes al censo de 2020, pero yo no he encontrado datos sobre el idioma que se habla en los hogares, lo cual me lleva a una tremenda decepción porque es la fuente, digamos, más fidedigna y más científica. En definitiva, pues es deseable que se acometan estudios científicos sobre el español y su enseñanza en Filipinas. Muy bien, y con estas pinceladas sobre el panorama lingüístico, sobre el español, fundamentalmente, en Filipinas, pues ya yo voy a dar paso a nuestros invitados, y es un gusto tenerlos aquí porque además todos ellos son colaboradores, han sido y son colaboradores del instituto y buenos amigos. Entonces, bueno, me van a permitir que me salte el protocolo y que les tutee, porque me sentiría un poco raro de repente ahora llamándoles de usted. En primer lugar, Daisy López. Daisy López es doctora en literatura española, ha sido profesora de español e italiano y jefa del Departamento de Lenguas Europeas de la Universidad de Filipinas, en su sede más importante en Diliman, en Quezon City. Es una reputada traductora e intérprete a la que acudimos casi continuamente en el instituto, miembro desde el año 2005 de la Academia Filipina de la Lengua Española, que cumplirá su centenario próximamente, en 2024. Poeta con obra en español publicada. Ese es otro tema, es una de las últimas plumas ya que utiliza el español como herramienta de creación. Un momento ahí preocupante porque desde Rizal y toda la primera parte del siglo XX se conoce como la edad de oro de la literatura filipina en español y ahora nos estamos quedando sin autores. Daisy, afortunadamente, está ahí, además haciéndolo maravillosamente, hasta tal punto que en diciembre del año pasado se le otorgó el 8º premio José Rizal por toda su trayectoria en apoyo de la cultura hispánica filipinas y en especial también por su último libro de poemas, Momentos e Instantes. Daisy, háblanos, por favor, de tu relación con la lengua, tu vocación, de dónde viene tu vocación por el español y cómo se ha ido desarrollando en estos años. Muchas gracias, Javier, y buenos días a todos. No será bastante, ¿no? Pero agradecer a todos por venir aquí, por la invitación que nos ha hecho la Casa Asia, el Instituto Cervantes en Madrid y los embajadores por su presencia y al señor Nuncio. Comprendo que Javier me pregunta a mí primero por ser la más vieja, pero advierto que va a ser un poco largo porque es una trayectoria bastante larga. Pero voy a resumir, ¿no? Hace medio siglo, hace 50 años, entraba en la universidad una chica de 15 años para cursar el español, ¿no? La carrera de español. Y el motivo que me había empujado para estudiar el español era porque había leído el Don Quijote en inglés en el bachillerato, en high school. Y estaba pensando, esta es una novela, es la primera novela moderna, es el prototipo, ¿no? Y así pensé, ¿y por qué no leerlo en el original? Y con esto ya me lancé a estudiar el español. En un momento en que nadie quería, o no estaba de moda estudiar el español. No tan de moda, tanto que yo estaba sola en mi promoción. No como ahora, porque ahora ya no se llama Bachelor of Arts en español, en Spanish, ahora se llama Lenguas Europeas. Y hay una cantidad de alumnos que quieren entrar, incluso que ya se llama un curso de cuota. No se puede entrar así sin más. Pero en mi época estaba sola. Nada, terminé la carrera, me gustó muchísimo el español, por entonces leíamos muchísimo. Entonces el español para mí como primera trayectoria era español para leer. Nada más terminar la carrera,
me dieron una beca, el gobierno de España, para venir aquí a Madrid. Y yo que pensaba que ya sabía español después de estudiar 4 años, al llegar al aeropuerto fue un shock, que no entendía nada, porque me hablaban tan deprisa que yo quería cogerme las maletas y otra vez volver a casa. Pero nada, así fue con un poco de ánimos de parte de algunos amigos, me quedé. Y tuve la suerte de tener clases con, vamos a decir, los especialistas, los crème de la crème, ¿no? Tuve a Rafael Lapesa, entonces ya saben cuántos años tengo. Rafael Lapesa, Fernando Lázaro Carreter, Causeriu y Blecua, Alonso Zamora Vicente, y todos de renombre. Y de allí, entonces se hacía mucho más bonito lo de leer. Pero claro, con leer también el español se hizo como español para hablar. Y luego, poquito a poco, pensé que el español puede ser para escribir, el español para escribir. Pero ¿para quién se escribía? Para mí misma. No era para hacer broadcast, no para decir, para que se me conozcan, para nada. No solamente cuando se siente algo grande o algo que se estremece el corazón, por decirlo así, se escribe. Después de unos años en España, volví a Filipinas y luego ya en 87 decidí entrar en la Universidad de Filipinas para enseñar. Cuando yo estudiaba, la gente me preguntaba, ¿pero qué vas a hacer con el español? Claro, yo no podía, ¿y por qué? ¿Por qué español? Yo no podía decir, para leer el Quijote. Claro, he leído más cosas que el Quijote. Ahora, en 87, al apuntarme en la Universidad de Filipinas para enseñar, la pregunta era, ¿pero acababan de hacer la promulgación de abogar o quitar la lengua española como obligatoria en la enseñanza? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Ahora te metes ya en un campo que otra vez que no tiene nada no está de moda. No, yo dije, porque seguramente tendré alumnos que tienen interés. Es decir, están allí en las clases, se matriculan, no porque se les obligan, sino porque es algo que les interesa. Y efectivamente ha sido así, porque si preguntan, ¿y entonces qué pasó con el español después de la nueva Constitución de 87? Dije, no ha cambiado nada. Lo único es que vi que la gente estaba con más interés y era la munición, ¿no? El arma más potente que tenían los alumnos, el interés. Yo entonces quería capitalizar, si se puede decir así, no, aprovechar del interés de los alumnos, ¿no? Y luego con eso para no solamente enseñar la gramática, claro, enseñar la cultura, decirles la importancia del español, que realmente es menos mal que estamos hablando de esto continuamente, es importante para un filipino, ¿no? Porque forma parte de nuestra identidad y que luego poquito a poco también meter en las clases lo de quitar un poco lo de la leyenda negra, etcétera, ¿no? Pero bien, desde 87 hasta cuando me jubilé el año pasado. ¿Son los nervios? Pasa muy rápido el tiempo desde jubilada, Sí. que lo estás disfrutando. Yo siempre digo, I'm already retired. I'm already retired. Ya estoy jubilada y entonces siempre he tenido, no sé, yo no puedo quejarme de las clases. Siempre he tenido alumnos maravillosos, siempre allí dispuestos a... Hablaremos luego de los alumnos, bien. que es tema importante. Y vamos a pasar a nuestro segundo invitado, Marlon James Sales,
Es doctor en traductología por la Universidad de Monash en Australia, habiendo realizado estudios previamente en la Universidad de Filipinas y en la Universidad de Valladolid. Es profesor titular en el Departamento de Lenguas Europeas de la Universidad de Filipinas y ha sido lector en las universidades de Michigan y de Lovaina. Aparte de profesor y de la docencia, tiene una inquietud investigadora muy acusada en varios campos ligados al español, a su enseñanza como lengua extranjera, a la traducción, a la historia de la traducción, la lingüística misionera y a estudios críticos del plurilingüismo y del multilingüismo, autor de numerosos artículos y publicaciones, y también es miembro del comité científico de diversas revistas internacionales, incluso una de Orán, ciudad a la que tengo un especial cariño y que tú unes ahí, Manila, con Orán. Pues lo mismo, Marlon. También, a pesar de que eres algunos años más joven que Daisy, tienes también una trayectoria ya muy dilatada. Dinos lo mismo, ¿cómo viene tu vocación y cómo te has ido evolucionando? Gracias, Javier, y buenos días a todos. La verdad es que me siento un poco como el mutante de la familia, ¿no? Porque vengo de una familia de ingenieros, ¿no? Mi papá es ingeniero, mi mamá también, mi hermano también. Y yo soy el mutante porque primero me dediqué a la comunicación, o sea, saqué el grado de comunicación en la Universidad de Filipinas. Pero luego, después de la graduación, es que, o sea, odio lo que es el periodismo, o sea, nunca trabajé en lo que es el periodismo. Y eso ya es, o sea, es decir mucho, ¿no? Trabajé como 6 meses para un periódico, o sea, escribiendo artículos y tal. Pero la verdadera pasión que tenía era o sea, las lenguas, ¿no? Y en especial el español. Yo soy de la generación que vivió la transición entre la obligatoriedad del español como lengua oficial de Filipinas y luego esa generación, ¿no? Que después de el levantamiento de EDSA y todo eso, cuando el español ya ha perdido su estatus oficial. Entonces, para nosotros, y yo no soy de Manila, yo no soy de capital, soy de una provincia que está como a 2 horas de Manila al norte. Estudiar español y estudiar cualquier idioma extranjero era casi una imposibilidad. O sea, tienes que ir hasta Manila para estudiar y no ofrecían en aquel entonces un programa, por así decirlo, completo, ¿no? De una filología extranjera. Se desconocía, por ejemplo, o sea, no teníamos clases de lenguas extranjeras en el bachillerato, no teníamos clases de lenguas extranjeras en la escuela, en el colegio. Entonces, o sea, era muy novedoso. Y siendo de la provincia, ¿no? Siendo de Bulacan, mis padres me preguntaban siempre, ¿y si tú te dedicas a una filología europea, o sea, si haces español, si estudias español, ¿qué vas a hacer después? Es que ni siquiera vas a contar, no vas a facturar nada, no puedes hacer nada. Pero al final, pues, después de la graduación, pues, hice la primera parte del máster de español, bueno, el máster de aquel entonces, y luego después de un año y medio, pues el Ministerio de Asuntos Exteriores de España me concedió una beca para hacer un máster en la Universidad de Valladolid. Pues fui a Valladolid para sacar ese máster, trabajé con grandes lingüistas, como por ejemplo don Emilio Redruejo, que encima me dirigió el trabajo fin de curso sobre la pragmática, y luego como compartíamos ese interés por la lingüística misionera, y Emilio conoce muy bien los fondos, por ejemplo, de la biblioteca agustiniana, la biblioteca filipina de los agustinos, pues eso, o sea, seguimos por ese camino. Volví a Filipinas, trabajé 5 años en el Instituto Cervantes dando clases, y tenemos aquí varios alumnos que fueron alumnos míos en el Cervantes. Y después de eso, pues surgió otra oportunidad más para formarme. Me concedieron una beca para hacer traducción en Australia, y luego el postdoctorado en Lovaina, y luego en Michigan. Y así un poco, ¿no? O sea, es
O sea, es una carrera que he podido hacer en varias partes del mundo, pero siempre con Filipinas como un eje, ¿no?, temático de todo lo que estoy haciendo. Tus padres estarán contentos y han visto la utilidad de dedicarse al Espero español. que sí. Se lo voy a preguntar después. Muy bien, gracias Marlon. Para los amigos españoles que se acercan al mundo de Filipinas, decirles que el español, como Marlon ha comentado, fue lengua oficial, lengua cooficial, hasta la Constitución del 87, ¿verdad? Y creo que esto que ha mencionado de EDSA fue la revolución popular, esa revolución del pueblo filipino, precisamente que cambió el régimen y volvió a instaurar la democracia en Filipinas. Muy bien, y pasamos por fin a Daisy López. Luisa Young. Perdón, a Luisa. A Luisa Young, por favor. Sí, Pero es sí, un no, honor, después... que me llames Daisy López para... Para mí es un honor. Luisa Palafox Young. Young. María Oh, Luisa, María Luisa, para ser sí. correctos completamente, es profesora de español y de francés. Esa también es una particularidad, porque vosotros Sí. no solamente enseñáis una lengua, sino que enseñáis varias lenguas Dos. europeas. Sí. Y es coordinadora de la sección española en el Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad Ateneo de Manila. Creo poder decir la Universidad de Filipinas, la universidad pública, y creo poder decir, que me perdonen si están de otras universidades, pero que Ateneo es la universidad que tiene el departamento más importante, ¿no?, de lenguas, y una universidad con un enorme prestigio en ciencias sociales, sobre todo, ¿no? Dicen Bien, que bueno, después esas de las IUPI, rivalidades, y ahí no entramos. Y también es y sigue siendo profesora colaboradora del Instituto Cervantes y responsable, por tanto, de ese boom que hemos tenido en la pandemia. Que, un trabajo curiosamente, hemos aumentado alumnos, tenemos ahora más alumnos que antes de la pandemia. Alguna consecuencia no negativa de este periodo tan complicado. Y como Marlon ha estudiado en IUPI y también en Valladolid. Su labor investigadora se centra en el componente cultural y el componente no verbal en la enseñanza de español. Muy interesante lo de no verbal, ¿no?, el componente no verbal. También traductora de obras de literatura hispano-filipina al inglés, literatura hispano-filipina en español, naturalmente al inglés y al filipino, y yo destacaría pues sus traducciones de Antonio María Abad, y en especial del libro El Campeón, que forma parte de la colección de clásicos hispano-filipinos del Instituto Cervantes. Luisa, pues la misma pregunta. Dinos cómo viene tu vocación y quiénes eran tus maestros en Valladolid. Pues yo, como Marlon, soy mutante también de la familia. Yo soy de la familia de médicos, enfermeras. Y empecé en la universidad, empecé una carrera en medicina, pero no me gustaba. Entonces hablé con esos guidance counselors, ¿no?, en la Universidad de Filipinas, en Manila, empecé ahí. Y luego me sugirió, ¿por qué no estudias lenguas extranjeras o una lengua europea, por ejemplo? Porque el interés siempre estaba. Yo de pequeña siempre leía libros en español que encontraba en casa, sin entender nada, por supuesto, porque estaba escrito en otro idioma. Entonces, de medicina, pues decidí hacer una carrera en lenguas europeas, hice francés como primera especialización y español después, ¿no? Pues, y soy profesor, y siempre me preguntaron, pero ¿qué vas a hacer con una carrera en lenguas europeas? Y como la filipina que soy, los filipinos, cuando no sabemos qué decir, siempre sonreímos, ¿no? Y quedamos calladitos y sonreímos. Pues vamos a ver. Entonces, después de terminar la carrera, como no tenía idea de lo que iba a hacer, es la verdad, con una carrera en lenguas empecé a dar clases, ¿no? Y resulta que me gustó. Y aquí estoy, ¿no?, como 20 y pico años después. Pues primero empecé a dar clases en francés en la Universidad Ateneo de Manila, y como 2 o 3 años después, en 2003, de español también, porque había demanda, ¿no?, había demanda para más clases de español.
Y después solicité una beca a la ECID, me la dieron, fui a Valladolid para estudiar L, volví a Filipinas, reanudé las clases en la Universidad Ateneo de Manila y también empecé a dar clases con el Cervantes, en fin, y aquí estoy. En fin, soy profesora de español, no soy... a mí me ha sorprendido un poco, ¿no? cuando recibí la invitación de Carmen, muchas gracias. Porque soy profesora de español, no soy, vamos, premiada como la profesora López o investigador prolífico como Marlon, pero soy profesora de español y ya. Todo llegará, Luisa, no te hagas de Pues, menos. en fin, pues eso, ¿no? Pues ¿por qué enseñar? Porque a mí me gusta, es un trabajo muy dinámico, a mí me gusta compartir la materia, que tanto me gusta con mis estudiantes y ya. Pero a lo largo de los años, ¿no? Me han surgido oportunidades para colaborar en proyectos como el proyecto de clásicos hispano-filipinos, ¿no? Que no están relacionados con mi trabajo de profesora. Por ejemplo, en el tercer título de la colección del campeón de Antonio M. Abad, ¿no? Fue una edición crítica que hizo un profesor de México, Salvador García. Yo hice las notas culturales, en fin, yo también, ¿no? Hago traducciones, como ha dicho Javier, y en fin, ¿no? A través de esta relación que tengo con la lengua y cultura españolas he podido descubrir quién soy, ¿no? Como una persona y quién soy como filipina. Muy bien, muchas gracias. Como ven, es el presente y el futuro del hispanismo, pues lo tenemos aquí. Antes al secretario de Estado le hemos oído nombres clásicos ya, como Romanillos, como Fernando Ciálcita, que nos acompañaba en algunas tribunas, pero bueno, hay relevo generacional y pensamos que era muy oportuno el poder traer a personas jóvenes como ellos a esta tribuna. Muy bien, pues vamos a pasar ahora al tema de los alumnos que tú, Daisy, ya empezaste a esbozar. Decir que en el último intento que hicimos de sacar datos, esto tan complicado, de cuántos alumnos estudian español en Filipinas, pues los datos que hace 2 años conseguíamos era unos 18, 20.000, comprendiendo la educación reglada y también el Instituto Cervantes, pero no teníamos datos, era muy complicado, de academias o de otros centros que realmente se escapan al radar. Pero podemos decir que al año hay unos 20.000, yo creo que es una cifra bastante atinada, de estudiantes de español en Filipinas. Bueno, habladnos, empieza tú, Daisy, pero en fin, vamos a hacerlo dinámico y entre los tres hablarnos de vuestros alumnos, ¿no? ¿Por qué se matriculan en carreras de estudios hispánicos? ¿Qué salidas profesionales tienen? Vosotros tres fuisteis beneficiarios de becas del Estado español, magníficas becas, porque otros compañeros vuestros también pasaron desde hace muchos años, en distintas etapas, por la Universidad Española, y quizá ahora no hay tantas oportunidades, ¿no?, de becas, no lo sé. Hablad y comentaros. Programa de auxiliares, esto es no sé si conocen el programa de auxiliares, que es también del Ministerio de Educación. De España. Sí, entonces es una oportunidad para venir a España y enseñar inglés algunas horitas durante la semana, pero sobre la marcha se va aprendiendo también el español y, claro, se viaja y se aprende mucho de la cultura española. No, de cifras yo no sé decir porque yo los números siempre se me patinan, entonces nunca sé bien cuántos, no sé contestar cuando la pregunta es cuántos o qué números, así, pero demanda sí que hay siempre. Yo solo sé desde el punto de vista administrativo que nos faltan profesores para la demanda de los alumnos que quieren entrar en clases de español.
No es obligatorio, pero sí que es optativo como curso en muchos sitios. Entonces, es un poco obligatorio para perdón, algunos cursillos como turismo, hotelería, periodismo, música, claro, porque tienen que entender lo que están cantando, ¿no? No van a decir, estoy triste, y luego con una sonrisa así muy grande. ¿Ves? Pero pueden estudiar también algunas lenguas optativas, pero siempre o muchas veces escogen el español porque es lo más, a lo mejor, más fácil es más llevable, se hace más llevadero, ¿no?, el aprendizaje. No, pero hay razones variadas por estudiar el español. Sí. Puede ser porque tienen interés en la cocina española, o porque quieren escribir una nota a Rafael Nadal, o quieren entender mejor La Casa de Papel, o a lo mejor es porque quieren viajar, quieren venir aquí. Y luego, porque en UP, en la Universidad de Filipinas, tenemos lo que llamamos extramural classes, que son clases que se dan los fines de semana para los no estudiantes de la UP, y allí también vemos motivos variados. Por ejemplo, a mí me fascinó 2 hermanos que querían estudiar el español porque ya la familia se migraba a los Estados Unidos. Se ha mencionado hace un rato, ¿no?, que si van a los Estados Unidos y cursan enfermería, si saben español, tienen la mitad de la matrícula. Entonces les dan descuento, ¿no? Sí. Y entonces, eso es interesante, ¿no? Y nada, si por ejemplo alguna gente dice, es que no tenemos nada que hacer mientras esperamos un viaje o algo, estudien el español. Sí. Y también en las clases de extramurals, que estoy diciendo, nos faltan profesores. A veces dicen, por favor, ¿quiénes más quieren dar clases? ¿No? Sí, porque también nos pasa en el instituto, a pesar de los esfuerzos y de que gracias a la secretaria que tenemos ha aumentado la plantilla, pero seguimos teniendo ese problema de profesores a todos los niveles. Muy bien, Daisy, Marlon, yo creo que podemos agregar también que la Universidad de Filipinas es la única universidad en el país que ofrece un programa completo del español, o sea, desde el grado hasta el doctorado. O sea, hasta hace poco teníamos el doctorado de literatura filipina en español, ¿no? Y desgraciadamente ya no tenemos ese programa por ahora porque faltan doctores. Hay que hablar claro, ¿no? Faltan doctores. Es una lástima porque, o sea, queremos formar, ¿no?, a nuevos hispanistas que puedan resucitar este programa y hacer investigaciones, pero quizás vamos a hablar luego de eso, ¿no? Que formar a un hispanista en el contexto de Filipinas necesita una inversión muy importante, porque luego, como no tenemos ese acceso, por así decirlo, fácil al español en Filipinas, como, o sea, un curso, como un plan de estudios, tenemos que dar dinero a estos estudiantes, a estos alumnos, para que en primer lugar estudien español, que vuelvan a Filipinas y que se hagan profesores, ¿no? Y luego también, ya que tenemos alumnos del Instituto Cervantes aquí, no eso, pero o sea, nos alegra saber que algo les ha servido, ¿no? Eso de estudiar español con nosotros y, o sea, conseguir sus metas profesionales y hacer una vida nueva o en España, Estados Unidos o incluso en Filipinas. Luisa, ¿tienen salidas los alumnos de español, vuestros alumnos de hace unos años? Sí. ¿Sabéis de ellos? ¿Han encontrado trayectoria profesional? Nuestro caso en Ateneo es un poco diferente, porque no ofrecemos un grado en lengua española, sino lo que tenemos es un minor, una segunda especialización en lengua española, ¿no? Entonces, en cuanto a la salida profesional, los alumnos, o sea, tienen sus grados, pero estudian español, hacen el minor o optan por el español por interés.
siempre les hago a mis estudiantes, ¿no? Esa pregunta de por qué estudian español el primer día de clase, y hay 4 razones principales. La primera es por la semejanza a la lengua filipina, ¿no? Es menos abrumadora, como ha dicho la profesora Daisy López. Y la segunda es por tener alguna familia, una abuela, padre, madre que habla español y tienen a alguien con quien practicar en casa. Sí. La tercera, a ver, es por el interés, ¿no? Por la cultura pop, como Casa de Papel, ¿no? Esos programas. Puede ser por las canciones de Rosalía, o quieren entender las canciones de Rosalía o de Bad Bunny, o quieren entender eso, Élite y Casa de Papel sin sin subtítulos. Sin subtítulos. En fin, la cuarta es por eso, no es la salida, no por la salida profesional, sino porque quieren venir a España a hacer un máster después. Hemos tenido alumnos, por ejemplo, que han hecho aquí el MBA en Madrid o en Barcelona después de terminar la carrera en el Ateneo, o quieren también participar, porque el Ateneo tiene muchos acuerdos, ¿no? Muchos programas de intercambio entre la universidad y universidades aquí en España. Y como hay mucha competición, es una ventaja, ¿no? Si saben el español. Pues eso, y también el programa de auxiliares, ¿no? Para entrar en el programa de auxiliares. A ver, ¿qué más? Hay una quinta. Centro de llamadas. ¿No lo mencionamos, centro de llamadas? Para nuestros alumnos en Ateneo, pues... Es que depende también, ¿no? de la institución. De la institución, en la universidad, claro, sí, no. ¿Qué más? Hay una quinta, pero no es una de las razones principales, ¿no? De vez en cuando, por ejemplo, en un semestre con 200 estudiantes estudiando el español, alguien te dirá que quieren estudiar español, están aquí para entender o leer a Rizal, no el Fili en su versión original, pero son una minoría, como 1 o 2 personas en un semestre, por ejemplo. Muy bien. Mucho. Muchas gracias. Como ven, el paisaje de la enseñanza del español es variado. Cada universidad tiene sus programas. Nosotros hemos detectado 18 centros universitarios en los que se imparten la asignatura de español o clases de español con esta variedad y esta geometría variable de la que estamos hablando. Bueno, para ir cerrando este bloque dedicado a la enseñanza del español, vamos a ensayar hacer un análisis DAFO muy rápido, very snappy. A ver, fortalezas de la enseñanza del español como lengua extranjera en Filipinas. Interés. El interés está. Sí. Familiaridad. Y en cuanto a la didáctica, Interés, familiaridad. Sí, en cuanto a la didáctica para los profesores, desde nuestro punto de vista hay mucho material, porque yo pertenezco al siglo pasado, al milenio pasado. El material que teníamos era un poco escaso, ¿no? Y hasta aprender el español era cantar el eres tú, que ahora a nadie se lo... O el bésame mucho antes. Pero a nadie se le ocurre enseñar eres tú, ¿no? Porque es un poco... es como españolada, se dice. O Españolear. Una españolada. Una españolada. Sí, incluso estrambótico cantar eres tú en clase. No, pero sí, poquito a poco, a los alumnos, cuando tienen el interés, ellos mismos tienen la iniciativa, hasta su lista, su playlist, es de ellos. Fortaleza, o sea, es una fortaleza, has dicho, la disponibilidad de materiales sí. Y esa disposición, digamos, natural casi del filipino. Sí. Debilidades. Formación profesional, o sea, es algo que necesitamos, no solo nosotros que estamos en la universidad, sino también los que dan clases en los high schools, ¿no? O sea, necesitan mucho apoyo, ¿no? Y no solamente desde las universidades de Filipinas, sino también la consejería, que está haciendo una labor magnífica de formación. Debilidades, ¿cómo mantener el interés? Por ejemplo, tenemos muchos estudiantes de niveles iniciales y no tantos, ¿no? En niveles avanzados. Sí. En cuanto a los materiales, también puede ser una debilidad porque el material está más en Metro Manila, ¿no? Sí. Luego, si vamos a las provincias, ¿no? Los pueblos, por ejemplo, en las escuelas del DepEd, que también, o sea, hay de Luzón a Mindanao,
O sea, el material no es tan disponible ahí en otras, afuera de la capital, ¿no? Como en Metro Manila. Entonces, esa sería, pasamos ya a las debilidades, por ejemplo, el centralismo, que llega a todos los niveles de la vida filipina, ¿no? Manila es una fuerza enorme, esa gran metrópolis, y luego un poco el resto, ¿no? Quizás esa es una debilidad, ¿has apuntado? Más debilidades de la enseñanza del español en Filipinas hoy. Yo quiero centrarme más en las fortalezas, en las cosas positivas. Realmente los cambios son increíbles y siempre aportan a esto, ¿no? Cómo cambian las cosas y siempre son para algo mejor. Incluso antes siempre estudiábamos muy bien, es comunicativo, pero luego los alumnos dicen, oye, profe, ¿podemos aprender algo más de cómo pedir una caña o reservar un hotel? Sí, pero sí, hay material muy, muy bueno. Oportunidades, bueno, ya lo habéis comentado, quizá no haga falta insistir en ello. Javier, a mí me gustaría añadir, ¿no?, sobre oportunidades. Saliendo de la pandemia, hemos aprendido algo de esta pandemia, ¿no? Hemos tenido que cambiar cómo enseñamos el español y no podemos volver a como era antes. O sea, no podemos entrar en el aula solo con el rotulador y escribiendo cosas en la pizarra, ¿no? Tenemos que innovar, aprovechar de la tecnología y eso, ¿no? Eso para que no se pierdan el interés, porque estamos hablando, nuestro público, los jóvenes, son de la generación TikTok. Sí. Y son de la generación de YouTube, o sea, la competencia que... Replantear, por ejemplo, las tareas, ¿no? Sí, el proceso de evaluación, porque, por ejemplo, yo conozco a varios colegas en el departamento que en lugar de hacer, por ejemplo, el típico examen oral de toda la vida, pues hacen, o sea, graben un vídeo en TikTok. O hagan un skit en TikTok y súbanlo a YouTube, o un vídeo y súbanlo a YouTube o a donde sea. Y yo creo que es una manera también de agilizar el proceso, ¿no? Bueno, agilizar y facilitar el aprendizaje, haciendo hincapié en los intereses de esta nueva generación. Y finalmente, amenazas. ¿Qué amenaza la enseñanza del español en Filipinas? Tenemos mucha rivalidad, ¿no?, con otras lenguas, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, el caso del coreano, y es el modelo, quizás el ejemplo por antonomasia, ¿no?, que tenemos en Filipinas. Hace 2 décadas, cuando si decías, por ejemplo, que querías estudiar coreano, es que no había ningún centro para hacerlo. Pero es que ahora los alumnos ya han podido buscar, por ejemplo, dónde estudiar italiano, consumir el pop coreano, ver películas coreanas, sin forzarlos. O sea, hablamos tanto de la obligatoriedad, de la oficialidad, pero si tenemos, por ejemplo, como modelo el éxito de las clases de lengua coreana en Filipinas, es que a lo mejor es un modelo a seguir. Sí, sí, sí. O el francés también, ¿no? El francés se vende también, o sea, no tienen que hacer mucho esfuerzo. El español se vende siempre. También, bueno, también, sí. O sea, la rivalidad. Muy bien, y ya para finalizar este bloque del español, una recomendación. Cada uno da una recomendación de cómo mejorar la situación de la enseñanza del español en Filipinas. Yo creo que tenemos que partir del animar siempre a los alumnos, animar a que animen también a otras personas, a otros alumnos. No digo más. Y yo creo que darles también todo el apoyo, ¿no? No solamente en cuanto a lo material, sino también con respecto a la formación, también oportunidades para mejorar sus técnicas, ¿no? su manera de enseñar, ¿no? Oportunidades para hablar, por ejemplo, con otros profesionales en el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras. Sí, no solo o sea, mejora cómo enseñan, pero también el dominio de la lengua, ¿no? Que los profesores en Filipinas también necesitamos apoyo en cuanto a esto. Verán que no han hecho ninguna recomendación material, es decir, es el espíritu y el toque humano, aunque realmente necesitamos apoyo, y yo me dirijo pues a nuestros embajadores,
embajador L'Huillier, hablábamos de esto ayer, hace falta ese empujoncito, ¿no?, para que el español pueda llegar a muchos más filipinos, a todos esos rincones de la geografía filipina. Muy bien, no sé cómo vamos de tiempo. No vamos mal, ¿eh? Bueno, pues vamos a pasar al siguiente bloque, la cultura en español. Más que hispanismo, en realidad en Filipinas lo que ha florecido siempre es un filipinismo hispano, diría yo, ¿no? Es decir, en Filipinas pues no tenemos un John Eliot o un Gerald Brennan, ¿eh? Hay estudiosos de la parte de la cultura filipina ligada a lo español, a lo hispano, pero es difícil encontrar, yo qué sé, pues alguien que haya dedicado su trayectoria profesional a estudiar, qué sé yo, la generación del 27 o la arquitectura plateresca española, ¿no? ¿A qué creéis que se debe esto? ¿Son antagonistas, acaso, el filipinismo hispano y el hispanismo? ¿Cómo atraer a los jóvenes filipinos al hispanismo más puro, podríamos decir, o más stricto sensu? Yo diría que no son fuerzas antagónicas, ¿no? Porque todo se complementa, ¿no? Para poder estudiar, por ejemplo, el barroco desde un punto de vista histórico, en el caso de Filipinas tienes que tener primero el acceso lingüístico, ¿no?, para poder leer materiales, para poder trabajar, por ejemplo, los fondos que tenemos en los archivos, ¿no? Y yo creo que es muy importante también enfatizar que estudiar español tiene una meta más allá de estudiar la lengua y utilizar la lengua, por ejemplo, para ir a un bar o pedir algo en el restaurante, ¿no? Porque los estudiantes, los alumnos, pues querrán utilizar sus conocimientos del español para llegar a una meta profesional. Entonces, por ejemplo, tenemos en Filipinas varios historiadores, incluso los ya, digamos, establecidos, ¿no?, que vuelven a nuestras aulas para refrescarse un poco, para retomar clases de español, ¿no?, para repasar un poco, porque tienen un proyecto de investigación muy importante. Y conozco, por ejemplo, historiadores que se formaron aquí en Madrid, en otras partes de España, hacen sus labores docentes y investigadoras con el español como vehículo para acceder a los fondos. Entonces, eso yo creo que es importante. ¿Y cómo creéis que se puede atraer a la juventud filipina, a vuestros alumnos, para que no solo aprendan la lengua, sino se introduzcan en el estudio de nuestra cultura, la cultura hispánica en general? ¿Veis alguna recomendación para fomentar ese interés del que hablábamos? Yo creo que esto tiene que salir como espontáneo, ¿no? Primero de todo es entender el concepto de hispanismo, que a mí, por ejemplo, me costó un poco cuando nos invitaban a una tribuna para hispanistas. Yo digo, yo soy profesora hispanista, a ver, entonces tenía que meterme más de lleno al concepto del hispanismo, ¿no? Que el hispanismo filipino no se puede hablar del hispanismo nuestro sin... no sé, siempre el hispanismo se refiere a los estudios hispánicos, ¿no? El hispanista es el profesor o el investigador que estudia letra y cultura hispana. Pero hay hispanismo en todo el mundo, hay hispanismo finlandés, hay hispanismo ruso, irlandés, etc. Pero hablar de hispanismo en Filipinas tiene, por decirlo así, poco sentido, porque lo hispano en Filipinas es algo relacionado íntimamente a nuestra cultura, a nuestra identidad filipina, yo creo. Y por eso, no sé, lo hispano lo respiramos en todo, en la cultura, en la comida, en los nombres, en
en las costumbres, ¿no? En la vida cotidiana. Vamos a ir acabando, nos pasan 5 ok, minutos. bien. Entonces yo sí quisiera, para atraer a los jóvenes No. filipinos, es importante la imagen Sí, que sí, tengan sí. de lo español. Entonces, por vuestros alumnos, ¿crees que sigue pesando negativamente algo que nos dicen durante muchas generaciones, ese pasado colonial, el que los españoles ejecutaron a Rizal? ¿Eso sigue siendo o es un tópico ya que no tiene sentido? Yo os voy a contestar a esta pregunta como profesora de español. No soy historiadora, no soy de ciencias sociales y yo diría que no. O sea, según mis conversaciones y observaciones, ¿no? A mis estudiantes, no creo que lo español haya tenido esa imagen negativa. Hombre, existe, ¿no? Existe Esa conciencia, esta ¿no? conciencia, pero Sí, pero la memoria No, la es tenemos una- muy corta Sí, muchas eso. veces. Y No- no además creo. hay mucha política al hablar de la época colonial española, americana, japonesa. Japonés. Es decir, siempre lo ponemos así como el periodo colonial y cómo sufrimos, porque a veces sale esto, lo político, de un nacionalismo extremo que tenemos que tener nuestra identidad filipina, etcétera, ¿no? No, pero la identidad filipina es esto, que tenemos lo español y que, no sé, la gente ya se ha olvidado de los abusos. Es como tener un padre. Y, por ejemplo, a mí me azota mi papá, me pega, etcétera. Pero al final del día es mi papá. Es decir, Buen ejemplo de la magnanimidad. Buen ejemplo de la magnanimidad filipina es el episodio que todos conocen de los últimos de Filipinas. Eso ha dado lugar a la instauración del Día de la Amistad Hispano-Filipina. Y eso viene de un decreto del presidente Aguinaldo, en el cual a esos enemigos que estaban luchando contra ese batallón español, y reconociendo su heroísmo, el presidente Aguinaldo no solo no les apresan, no les matan, etcétera, sino que les declaran amigos y les escoltan desde Valer, un sitio muy alejado, hasta Manila, y les rinden todos esos honores, ¿no? Eso habla de esa magnanimidad sempiterna, diríamos, de los filipinos que podemos ver a lo largo de toda la historia. No sé si hay tiempo para alguna pregunta del público. Sí, entonces, bueno, por favor, alguna pregunta al menos. Bueno, veo que hay mucho interés. Igual tenemos que repetir en el Cervantes de Manila la sesión y una segunda parte. Sí, Bueno, buenas tardes. embajador de Vega. Sí, buenos días, pues felicidades, muchas gracias. Hablando del apoyo, yo quisiera decir al profesor Sales si van a renovar ese doctorado en la literatura filipina, pues yo voy a sacarlo. Yo tengo interés en que me llamen doctor. Encantado de... Estudiar, no dar las clases, o sea, todo. Pero quisiera enfatizar en lo que, en una recomendación que para animar, ¿verdad?, a más estudiantes a hablar español o a aprender, a que aprendan español, hay que cambiar la enseñanza de la historia en Filipinas, ¿no creen? O sea, no, porque a veces la historia de Filipinas, como yo lo he estudiado, pues es basada en la leyenda negra, hay que decir la verdad. O cuando hablan de Rizal, solo hablan de los abusos que él describía en sus novelas y no explican lo bonito que son sus versos y lo preciso que es aprender el español para poder apreciar aún más sus obras, ¿no? Y yo pregunto, ¿es cierto que no es motivo de desánimo, o sea, de desanimar a los estudiantes, a los filipinos a aprender el español? O sea, y que otra cosa que esté relacionado, o sea, se haya sido asociado con los élites privilegiados, familias privilegiadas económicamente, algunos de ellos blancos, bueno, sin desmeritar al estupendo embajador de Filipinas que pertenece a ese club, ¿no? 100% filipino, 100% caucásico, pero 100% filipino. Pero a ver, eso no se sienten alejados de eso, o sea, los jóvenes filipinos. Yo sé que hablando español, además lo asocian quizás con América Latina,
Y en vez de pensar en la gran conexión entre Filipinas y México, por ejemplo, algunos filipinos solo ven a América Latina como competidores en el boxeo, en los concursos de belleza y todo, ¿no? O sea, no sé, a ver, ¿qué opináis de eso? Sí, gracias. Yo pues quería contestar a lo de la imagen que tenía el español en Filipinas y comparándola, por ejemplo, con la imagen que tiene el español, por ejemplo, en otras partes del mundo. Trabajé en Michigan, como ya se ha dicho, y allí, por ejemplo, los estudios hispánicos, los programas que organizan allí en la universidad, se habla, por ejemplo, mucho de la literatura poscolonial, por ejemplo, o las identidades latinx y todo eso. Es muy curioso para mí, al volver a Filipinas, que todo el tema sobre el hispanismo gire sobre ese eje de privilegio, hombres blancos y tal, sin conocer quizás la riqueza que tiene el español en otras partes del mundo. Y quizás tenemos que ir pensando en eso también, ¿no? En lugar de comparar solamente el español o el hispanismo de Filipinas con España, pues abrir las puertas a Hispanoamérica y a otras latitudes, ¿no? del mundo hispanohablante. Muy bien, pues ya tenemos que dar por finalizada esta sesión. Invito a todos los amigos españoles que no conocen Filipinas que vengan a Filipinas, que es un país maravilloso, donde los españoles nos sentimos en casa, enormemente acogidos, fruto de esa hospitalidad sin par del pueblo filipino. Muchas gracias a los tres. Mahkikita Tayo Samanila. Gracias a todos.